Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conferencia, a este ciclo de charlas que venimos trabajando y desarrollando junto a la magíster Rebeca Anijovic. Bienvenida Rebeca, gracias una vez más por seguir acompañándonos en esta propuesta que empezamos a caminar de la mano de Rebeca desde el año pasado. En esta oportunidad avanzamos en seguir trabajando en la dimensión de evaluación, específicamente, hoy la conferencia va a tratar sobre evaluación auténtica, evaluación en contexto, una propuesta que sigue enriqueciendo y complementando este primer módulo que avanzamos el año pasado respecto a rúbricas de evaluación. Así que gracias a todos y todas por acompañarnos. Rebeca, le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Jimena. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí con ustedes y seguir profundizando en este tema de evaluación. Y quiero articular de alguna manera, como bien dijiste, Jimena, hemos trabajado ya con las rúbricas como uno de los instrumentos valiosos del campo de la evaluación, y siempre que pensamos, cuando pensamos en las rúbricas, nosotros pensamos en con qué criterios vamos a mirar las producciones de los estudiantes, con qué criterio vamos a darles retroalimentación, con lo cual no nos alcanza a pensar los criterios, sino tenemos que ser bien selectivos en qué instrumentos vamos a usar para poder recoger esa información de los estudiantes. Y entonces en particular hoy nos vamos a detener en este enfoque, digamos, de evaluación auténtica, que en realidad lo van a encontrar en algunos en textos y autores que bajo también el nombre de evaluación alternativa, ¿no? Como esta idea de ofrecer formatos diferentes a la evaluación. Así que ese es el recorrido que vamos a hacer hoy. En la primera parte voy a compartir con ustedes conceptualmente dónde lo ubicamos, por qué entender sobre qué fundamentos teóricos, y en la segunda parte les voy a mostrar varios ejemplos concretos de docentes que han trabajado con estos instrumentos, y voy a compartirles algunos de estos instrumentos. Así que hacia allí vamos. La primera idea sobre la cual nosotros accedemos a pensar en la evaluación auténtica tiene que ver con entender que los procesos de aprendizaje que nosotros hoy estamos pretendiendo de nuestros estudiantes son procesos complejos. Es decir, hoy el aprendizaje no se trata de que un estudiante repita de memoria una información, sino justamente de que el estudiante sea capaz de, con esa información que tiene, hacer un montón de, vamos a llamar por ahora, un montón de cosas. Y entonces, cuando le pedimos que nos muestre ese aprendizaje que es complejo, necesitamos instrumentos también que tengan algún grado de complejidad, por un lado. Uno podría decir que lo que le pedimos hoy a un estudiante en cuanto a la complejidad del aprendizaje no entra en por ejemplo, en un examen de lápiz y papel, por tomar simbólicamente esa idea, ¿no? De lápiz y papel, donde un estudiante responde una pregunta, ¿no? Y esa pregunta la puede responder sencillamente, por ejemplo, evocando información. Nosotros en general estamos pidiendo cosas más complejas, que sea capaz de analizar e interpretar, tomar postura, argumentar, ¿no? Cosas bastante más complejas que necesitamos entonces instrumentos que permitan que el estudiante dé cuenta de esa complejidad. Entonces, nos vamos a parar en el concepto de autenticidad. El concepto de autenticidad viene de algunas líneas teóricas, de algunos conceptos que nos permiten apoyarnos en ellos para hablar de autenticidad. Por un lado,
del constructivismo, tal como Vygotsky lo presentó, digamos, cuando nosotros pensamos en la enseñanza no como una transmisión y un alumno repitiendo lo que transmitimos, sino pensamos la enseñanza desde el concepto de construir junto con los estudiantes y además de construir en conjunto, ¿no? Que el aprendizaje no es solo individual, sino que el aprendizaje es social. También de las teorías del aprendizaje situado, Jimena, al principio cuando presentabas hablabas de puesto en contexto, ¿no? Bueno, y de eso se trata el concepto de autenticidad, de no pedirle al estudiante que nos repita una información de un texto, sino que pueda poner eso que está aprendiendo, pueda vincularlo en un contexto. Por eso hablamos de un aprendizaje situado. Y también del concepto de comunidades de práctica, porque todo el enfoque de evaluación auténtica pone mucho foco en que la producción del estudiante no sea solo individual, sino que sea con otros. Nosotros venimos de un modelo de evaluación básicamente individual, es decir, cuando hablamos de evaluación es un estudiante que tiene que rendir su examen o dar cuenta de sus aprendizajes. La evaluación auténtica pone foco en que las producciones de los estudiantes no sean solo individuales, sino también sean grupales. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está trabajando de manera colaborativa, ¿no? Hay un mundo por fuera de la escuela, no solamente dentro de la escuela, que es un mundo grupo, producir grupalmente, y sabemos que miramos a nuestro alrededor, digo, los investigadores investigan en general en grupo, las mejores producciones y prácticas suceden no solamente de manera individual, sino de manera grupal. Y entonces allí el concepto de comunidades de práctica nos da también fundamento para entender esta idea de autenticidad. De hablar de autenticidad implica hablar de realidad, de contexto, de aprendizaje situado. Entonces, la perspectiva de la evaluación auténtica implica identificar problemas profesionales que el estudiante tendrá que ser capaz de resolver en un futuro y entonces analizar nosotros, los equipos docentes, las competencias, capacidades, estrategias y saberes que tienen que aprender, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, ¿qué miramos? No para hacer futurología, sino qué datos miramos, de qué tipo de problemas va a tener que abordar un estudiante que egresa de nuestras escuelas, ya sean en cualquiera de sus modalidades, qué tipo de problemas va a tener que resolver, y en función de ese tipo de problemas uno analiza entonces qué saberes, qué competencias, qué capacidades, qué habilidades, qué valores tendríamos que enseñarle. Por supuesto, esto tiene siempre una limitación porque es muy difícil hacer futurología, ¿no es cierto? Nosotros no podríamos hemos visto con claridad el año pasado y lo estamos viendo, con lo cual lo que hacemos es pensar en problemas grandes, amplios, ¿no? Pensamos en cómo se arregla, por ejemplo, un circuito eléctrico, ¿no? Porque pensamos en grandes problemas que abordan las profesiones, por un lado. Por otro lado, también prepararlos para la incertidumbre, para cómo vamos a hacer para trabajar con problemas que no conocemos, cómo vamos a hacer para abordar profesiones que hoy no existen, pero que seguramente van a existir en un tiempo. Entonces ahí entra a jugar esta idea de autenticidad y de realidad entre lo que sí tenemos como información que nos permite acercarnos a problemas de la práctica profesional y acercarnos a aquellas capacidades o competencias que tengan que ver con trabajar en la incertidumbre, con resolver situaciones sin saber exactamente
hacia dónde vamos, sin saber exactamente si lo que hoy estamos resolviendo mañana se va a mantener o se va a sostener. Entonces, ¿cómo la definimos? Y aquí tomamos a un autor que se llama Stiggins, que es quien comienza a hablar ya hace muchos años del concepto de evaluación auténtica, que después, por supuesto, se suman muchos investigadores, pero él es el que tal vez primero investiga y muestra la necesidad de trabajar con una evaluación auténtica. Y él la define como la evaluación que se realiza, fíjense, a través de tareas del mundo real, ¿no? Que requieren que los estudiantes demuestren sus conocimientos y habilidades en contextos significativos. Stiggins dice además que se trata de problemas interesantes y valiosos o preguntas importantes en los que los estudiantes tienen que usar el conocimiento, pero no para repetir la información, para repetir esas ideas, sino, dice Stiggins, para modelar actuaciones, es decir, para intervenir en este mundo de manera efectiva y creativa. Esta es, digamos, como una definición consensuada por todos quienes trabajan en el campo de la evaluación, en particular de la evaluación auténtica. Entonces, esto implica que las escuelas tienen que ayudar, tienen que favorecer que los estudiantes sean competentes para realizar las tareas que van a enfrentar de alguna manera cuando se gradúen. Por eso hoy los diseños curriculares, ustedes vieron que fueron cambiando de diseños de contenidos, ¿no?, a diseños donde no solamente hablamos de saberes, sino también hablamos de capacidades, ¿no? Nosotros queremos poner el acento, por ejemplo, en que un estudiante sea capaz de argumentar, y no necesariamente en que sea capaz de argumentar un contenido sobre un tema en particular, sino que desarrolle la capacidad de argumentar con este tema, con otro tema o con la inteligencia artificial, que será un tema más novedoso o un tema emergente, ¿no? Entonces hoy estamos mirando cómo desde las instituciones educativas favorecemos el desarrollo de estas capacidades para los estudiantes en términos de ser competentes para poder insertarse en este mundo en el que van a tener que trabajar, abordar o seguir estudiando. Entonces, ¿qué es lo que busca esta evaluación auténtica? Fíjense, busca evaluar lo que se hace. Eso significa no tanto lo que se dice, porque es muy, muy común que uno le pregunte a un estudiante, bueno, decime la definición de contaminación ambiental, y el estudiante la dice. Ahora, que la diga no significa que es capaz de darse cuenta, por ejemplo, cómo puede ayudar a su comunidad a bajar el nivel de contaminación ambiental. Que repita la definición de memoria no significa que comprenda el profundo sentido de las acciones que hacen los seres humanos para contaminar el medio ambiente o para cuidarlo, ¿no? Entonces, fíjense que se busca evaluar lo que se hace. Por supuesto, fíjense que agregan identificando la relación con lo conceptual, es decir, no quiero que simplemente sea alguien que haga, que actúe en el medio ambiente, por ejemplo, sino quiero alguien que además de actuar pueda explicar por qué lo hace, pueda justificar por qué esta medida es mejor que esta otra, ¿no? En distintos contextos de aplicación. Entonces, esta evaluación también implica que el estudiante muestre un desempeño significativo en situaciones y escenarios en principio diferentes. Es decir, si le pedimos al estudiante, por ejemplo, que piense cómo podrían minimizar o cuidarse mejor, supónganse, las condiciones del medio ambiente, la pregunta podría, ¿y qué haría? ¿Qué acciones? Sería para la provincia de La Pampa, pero también le podría hacer la pregunta para la provincia de San Juan, y él debería poder tener elementos para
mirar los datos de la provincia de San Juan, y también podría pedirle para Latinoamérica, y se entiende si la idea de que no es simplemente en el contexto particular, real, sino también transferido a otros escenarios, ¿no? Entonces, también en esta evaluación auténtica, ese requerimiento o esa característica es que lo que él haga lo hace a nivel personal, digamos, como acciones personales, pero también sociales. Es decir, sus intervenciones no son para él mismo o para, uno diría, su beneficio, su bienestar, sino mirando el concepto de comunidad, que somos miembros de un contexto más amplio. Entonces, una pregunta que nos hacemos y nos la formulan muchas veces: ¿por qué, si es tan claro aparentemente esto que decimos, por qué no se avanza con la evaluación auténtica, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo pruebas de 5 preguntas, de un choice, ¿no? ¿Por qué seguimos pidiendo evidencia de lo que el estudiante dice, ¿no? Entonces, te digo, también para entender por qué no se avanza con esto tan rápida o velozmente como quisieran. Primero, porque los sistemas educativos efectivamente no se diseñaron para hacer uso del conocimiento, sino para conservarlo y reproducirlo. Y la mejor manera de conservarlo y reproducirlo es repetir de memoria algo, ¿no es cierto? Entonces, esa fue, digamos, la primera razón. O sea, nosotros decimos que una evaluación auténtica supone poner en práctica lo que aprendieron, pero también es cierto que los profesores no hemos sido formados para trabajar con este tipo de instrumentos de evaluación. Entonces también repetimos los modelos con los instrumentos con los que sí hemos sido formados. También es cierto que la evaluación tradicional es una zona segura, ¿vieron? Docentes, familias, sabemos que hay una prueba escrita, la prueba escrita tiene una nota y eso me dice si aprobé o no aprobé. Y es una zona de seguridad. Cuando uno avanza con evaluaciones auténticas, se nos mueve el piso de la zona de seguridad, porque ya no hay una respuesta correcta, porque no pregunté en qué año San Martín cruzó los Andes y obtuve una respuesta correcta, sino podría preguntar cómo haría el cruce de los Andes San Martín hoy si tuviera un GPS, ¿no? O qué haría con un celular, o qué haría. Bueno, eso no tiene una respuesta, ¿no? Que dice 1820, 1740. Entonces es un campo en algún sentido más amplio que requiere mirar muchos aspectos de lo que el estudiante hace, y también es cierto que la evaluación auténtica requiere más tiempo para su diseño. Preparar un cuestionario puede ser muy rápido, porque además yo puedo tener muchos cuestionarios guardados de muchos años atrás y puedo usar esas preguntas, pero diseñar un instrumento auténtico inicialmente nos lleva más tiempo, porque además los ponemos en contexto. Entonces uno diría, hoy una evaluación auténtica seguramente sería muy interesante hacer algo con respecto a la pandemia, pero tal vez el año que viene ojalá no tengamos que abordar este tema y probablemente podamos construir sobre otro tema. Entonces es cierto que requiere tiempo para su diseño. También aquí quiero compartirles algunas palabras de los mismos docentes acerca de por qué no se avanza tan fácilmente con la evaluación auténtica. Y tomé dos comentarios de profesores. El primero dice, fíjense, creo que es importante que los maestros definamos y usemos cuidadosamente qué significa ser auténtico, ¿no? Y en qué se diferencia del mundo real o el mundo práctico, ¿no? Y cómo entendemos esos términos en el contexto de la propia disciplina, porque ¿qué es una evaluación auténtica en matemática y qué es una evaluación auténtica en un taller de carpintería, digamos, ¿no? Entonces, ¿y a qué llamamos auténtico? ¿Qué significa? Que solo
puedo hacer supóngase, un instrumento de evaluación con un problema real, y si no hay un problema real, entonces no, ¿no? Por eso esa pregunta que se hace aquí a esta profesora de qué significa realmente auténtico, y si todo el equipo docente entiende lo mismo cuando decimos auténtico, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa con eso en los campos disciplinares? El segundo comentario, que es tal vez un poquito más amplio, ¿no? Pero dice, mi percepción es que los maestros no esperamos que la evaluación sea un aspecto del proceso de aprendizaje, o que interese a un estudiante en una disciplina, y no esperamos tampoco que la evaluación sea un medio que enseñe la disciplina. Si ustedes se acuerdan, nosotros partimos en el encuentro anterior de hablar de evaluar para aprender, digamos, donde la evaluación está absolutamente ligada a la enseñanza y al aprendizaje, no es algo separado, disociado. Entonces, cuando nosotros pensamos en evaluaciones auténticas, estamos articulando mucho más la enseñanza con el aprendizaje y la evaluación. Por supuesto que, como se trata de evaluaciones auténticas, es muy importante evaluar capacidades o competencias, digamos que si bien tienen distinciones, depende del autor que uno tome, pero por eso puse allí la barra, porque, bueno, depende de los diseños curriculares, en algunos casos se habla de capacidades, en otros de competencias, pero la idea es que la competencia o la capacidad supone adquirir y movilizar de manera estratégica conocimientos, saberes, habilidades, actitudes. Digamos, ¿qué significa movilizar? Tenerlos disponibles para usar cuando los necesitamos. ¿Está bien? Ese sería tal vez lo más claro que uno puede decir de una capacidad o una competencia. Y si esa capacidad o competencia solo la podemos demostrar en la acción, ¿está bien? No puedo teorizar, yo no puedo decirle, te cuento cómo soy de competente para argumentar. Tengo que argumentar para mostrar esa competencia. Entonces, valorar esa competencia, es decir, evaluarla, ponerle hasta una nota, una calificación, implica que el estudiante tiene que llevar adelante, tiene que mostrar el uso de esa capacidad o competencia, y obviamente tomar como referencia los criterios. Ustedes se acuerdan que en el encuentro anterior nosotros dijimos que para poder empezar a diseñar una rúbrica, primero tengo que definir los criterios de evaluación, si no, no puedo diseñarla. Bueno, aquí cuando yo desarrollo una competencia, tengo que tener claro los criterios de evaluación de esa competencia, es decir, qué van a estar mirando de alguna manera de cómo yo voy a desenvolverme en esa capacidad o competencia. Entonces, para llevar adelante esta evaluación auténtica, nosotros lo que hacemos es usar instrumentos alternativos de evaluación. O sea, no usamos la prueba objetiva, el choice, no usamos cuestionarios de preguntas abiertas, sino usamos instrumentos alternativos que tienen estas características, y ahora en unos minutitos les voy a mostrar ejemplos de instrumentos alternativos. ¿Qué características tienen estos instrumentos alternativos? Evalúan proceso y producto, o sea, no solamente producto final, sino también el proceso, el recorrido. Evalúan también el uso de recursos que yo uso para producir mi maqueta. Voy a tomar un ejemplo. Supónganse que fuera una maqueta el instrumento de evaluación que voy a usar. No voy a mirar solo la maqueta, sino ¿qué usé? Usé alguna aplicación que me permitió hacer la maqueta en 3 dimensiones. Utilicé algún tutorial que me ayudó a hacer, es decir, también mirar qué recursos usó el estudiante, que tiene que ver con esta idea de cuál es ese entorno personal de aprendizaje del estudiante, que hoy está conformado por muchísimas de las aplicaciones y de los usos que el estudiante hace de la tecnología, ¿no? Un dibujo del entorno
personal del estudiante, hoy pondría una imagen de un Twitter, una imagen del Facebook, del Instagram, de herramientas, distintas herramientas que utilice, ¿no? Y sería el estudiante con su entorno tecnológico. Entonces nos es importante también evaluar el uso de esos recursos de apoyo. Los instrumentos alternativos siempre permiten evaluar, entre otras cuestiones, las competencias comunicativas. Entendemos que todo estudiante debe ser capaz de comunicar eso que está mostrando. No es simplemente hago la maqueta y la pongo en una mesa a modo de exposición, sino hago la maqueta y tengo que ser capaz de explicar cómo la hice, por qué, cuál es el sentido, qué está queriendo mostrar, etc. Obviamente crean oportunidades para autoevaluación y coevaluación, o sea, evaluación entre pares, además de la evaluación del docente, porque es algo que muestro y que lo muestro a otros. Entonces tengo esa oportunidad de que otro la mire y diga acerca de retroalimente. Los estudiantes tienen que tener opción de defender sus trabajos, de defender en el sentido de mostrar lo que hicieron, no de defender porque esté mal o bien, sino que ese trabajo tiene un sentido no solamente que lo hice en la intimidad de mi casa o en la escuela, sino es para mostrar a otros, es para contar a otros y es para de alguna manera justificar, y esto tiene que ver con la idea de autonomía, ¿no? Que buscamos estudiantes que no estén solamente esperando que yo muestre un trabajo, muestre una evaluación y solo el docente me diga aprobaste o no aprobaste. Obviamente se pueden plantear como actividades individuales y grupales, permiten evidenciar el desempeño en diferentes niveles de calidad, por eso las rúbricas nos sirven tanto para mirar estos diseños alternativos. Y como venimos diciendo, ya lo dijimos con las rúbricas, los criterios de evaluación son transparentes, compartidos, conocidos por todos los actores sociales involucrados. Les quiero mostrar ejemplos de lo que se consideran instrumentos alternativos, que ustedes verán que no son cosas nuevas, son cosas que hacemos, solo que las hacemos en general como una actividad, como un ejercicio, pero no lo ponemos en clave de instrumento de evaluación. Un video, un póster, un proyecto, un caso, un diagrama, un dibujo, un organizador gráfico, una entrevista, un podcast, un aviso publicitario, un folleto, un experimento. Fíjense, todos ellos son ejemplos de instrumentos alternativos que, considerando todas las condiciones que les decía antes, puesto en contexto, permitiendo que el alumno comparta, comunique sus ideas, reciba retroalimentación, etc., se convierte lo puedo obviamente convertir en un instrumento de evaluación auténtica. Por supuesto, este es un listado no completo, con algunos ejemplos, ¿no? Ustedes pueden sumarle acá listas y obviamente las disciplinas pueden contribuir desde su propia perspectiva a los ejemplos. Entonces, voy a ir a ejemplos ahora de instrumentos de evaluación auténtica diseñados por distintos docentes. Lo que quiero mostrarles como tal vez un dato muy particular de la evaluación auténtica es que esta evaluación auténtica está más ligada a la evaluación sumativa, es decir, esa preocupación que siempre tenemos, que bueno, el proceso, el recorrido lo tenemos porque hicieron un montón de ejercicios, actividades, pero ¿cómo hacemos para el final de la unidad, ¿no? Bueno, la evaluación auténtica se centra de alguna manera en el momento sumativo, porque justamente la intención de los instrumentos de evaluación auténtica es permitir que el estudiante, con todo el recorrido que hizo, pueda ser capaz de resolver ese problema, de generar opciones y demás. Por eso es muy importante también la coherencia entre lo que venimos hablando de lo que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que
hecho a través de evaluación auténtica, le estaríamos dando coherencia a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa. Empiezo con un ejemplo muy sencillo de una actividad donde, fíjense, este es un formato bien interesante que por supuesto puedo cambiar el contenido y mantener el formato. La propuesta de evaluación auténtica aquí es, la profesora le ofreció al estudiante dos roles que podía elegir, ¿no? Ser un periodista de televisión o un escritor o un periodista, digamos, de un periódico local. Que tiene que, si ustedes ven ahí como una puesta en contexto, ¿no? Es conocido por contar las historias de una manera que hace que la audiencia sienta que forma parte de la escena y al mismo tiempo tiene que brindar información basada en datos y evidencias, ¿no? Yo aquí estoy definiendo un rol al estudiante que es el rol de periodista. Y ese rol de periodista existe en la realidad, ¿se entiende? O sea, no estoy creando algo inexistente. Este trabajo lo hizo una profesora de lengua y literatura. Estaban trabajando con el género, entrevistas, reportajes, etc. Entonces, en principio ofrece un rol. Dado que se trata en este caso de periodistas, podríamos decirle al estudiante también que elija posicionarse como, digamos, reportero o periodista de un medio en particular, ¿no? O podemos repartir para ver la diversidad. O sea, ¿qué diría, cómo sería el relato del diario Crónica? ¿Cómo sería si fuera de Página 12? ¿Cómo sería si fuera de La Nación? Digo, puedo tomar voces diferentes, si lo habla un experto, si habla, bueno, entonces puedo jugar con todas estas variables y ofrecerles opciones a los estudiantes. El segundo punto es la audiencia, a quién vamos a dirigir nuestra producción, en este caso nuestro relato de noticias. Y aquí la profesora le ofreció, pueden ser tus seguidores de la televisión o el periódico, y obviamente si ahí elijo qué periódico, tengo el sesgo de quiénes son los lectores de ese periódico, ¿no? Y podés elegir la edad de la audiencia. Uno podría decir, bueno, voy a relatar esto para chicos de escuela primaria, voy a relatar esto para adultos expertos en temas de fenómenos como los tsunamis, fenómenos meteorológicos, ¿está bien? El contexto del relato en este caso es contar el tsunami en Japón, o sea, hacer de periodista que relata lo que sucedió en el tsunami de Japón. ¿En qué formato la profesora le ofreció que podían mostrar su producción? Podía ser en un video, podía ser en un podcast, podría ser con una carta editorial o podría ser un reportaje. Fíjense que siempre están ofreciendo opciones. Y esto tiene que ver con entender un estudiante protagonista, un estudiante que está adentro de un aula que es un aula heterogénea, que tiene intereses diferentes, ¿no? Y por supuesto los criterios de evaluación, que aquí yo solamente puse dos ejemplos de una rúbrica que la profesora había hecho, que era la capacidad para comunicar ideas, que era un criterio que la profesora iba a evaluar, y la capacidad para seleccionar información válida y confiable. Este es un ejemplo de un instrumento que forma parte de los ejemplos de instrumentos de evaluación auténtica. Voy a un segundo, y fíjense que aquí otra vez aparece el grado de autenticidad. Este es un ejemplo real que hicieron profesores en Uruguay con el tema del colesterol. Estaban trabajando el tema del colesterol, y el instrumento empieza con un breve relato que dice que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte entre los uruguayos de más de 45 años. O sea, ese relato pone un problema, ¿está bien? O sea, esta es la evaluación, recuerden, ya trabajaron toda la unidad en biología, entonces acá está el caso. Esto es lo que
circula acerca de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, fíjense, la Intendencia Municipal de Montevideo invitó a alumnos de su liceo del Bachillerato de Medicina a participar en una jornada de prevención en el marco del Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Esto es un día que sucede de verdad en Uruguay, pero si no sucediera, igualmente podría generar este instrumento, porque no es algo ridículo que me invento, ¿no?, que sucede en el planeta Marte, sino es posible que una jornada de estas, es decir, lo que estoy diciendo es que aunque no haya algo que sea exactamente real, esto es lo más cercano a la realidad. ¿Está bien? Bueno, entonces les piden, tienen que elaborar un boletín informativo que va a distribuirse en todos los puestos que haya ese día en la jornada, les da las pautas para elaborar ese folleto, ¿no? Porque tiene que tener información sobre colesterol bueno, sobre colesterol malo, etc. ¿Se entiende? O sea, esta idea es que el producto final es un folleto real que el estudiante tiene que hacer, donde tiene que estar la información sobre el colesterol, donde tiene que estar abajo ustedes no lo alcanzan a ver porque está fuera de la pantalla, pero dice que tiene que haber orientaciones sobre la dieta que tiene que seguir una persona que tiene colesterol, la actividad física que tiene que realizar, es decir, es un folleto que da información y orienta, y que yo solo lo puedo completar si aprendí bien la unidad de biología que trabajamos, ¿se entiende? Es decir, si yo puedo mostrar todo lo que aprendí a través de este folleto, que además se repartiría a las personas, con lo cual ahí estarían los destinatarios, ¿no?, que son las personas que van a ir a esa jornada de prevención, pero también podría decirles, bueno, se lo reparten a todos los abuelos que están en la familia de ustedes, o vamos a ir a residencias geriátricas y las vamos a repartir allí, vamos a hacer una acción de esclarecimiento sobre el tema del colesterol. Tercer ejemplo, y les quiero decir que este ejemplo está a mitad de camino, y por eso me parecía también interesante mostrárselos, ¿está bien? Tiene el espíritu de ser un instrumento de evaluación auténtica, pero por ahora son actividades sueltas. Entonces le falta poner un contexto, ponerle un rol, por ejemplo, poner una perspectiva, pero las ideas, borradores que tiene, son buenas ideas para poder diseñar. Fíjense, una idea que tiene el profesor aquí es que el estudiante describa 2 acciones que puede hacer para cuidar la tierra, que escriba un tuit con un consejo a los adultos sobre cómo cuidar mejor la tierra, que en su respuesta o en el tuit utilice al menos 3 palabras, se refiere a 3 conceptos que estudiaron en un artículo que se llama Plástico diminuto, gran problema, que fundamente las ideas a partir de los textos abordados. Tiene muchos de los componentes, pero para poder constituirse en un instrumento, sobre todo de evaluación sumativa, necesitaría decirle, por ejemplo, que él es un experto en cuidado del medio ambiente, que fue llamado, que pertenece a una ONG, que fue llamado para orientar o para asesorar, ¿se entiende? Allí estaría puesto el contexto y cuál es la producción final, o sea, el tweet, las acciones, bueno, ¿eso va a implicar hacer algo o solamente escribir y mostrar lo que escribió? Pero le quiero decir que este es un buen ejemplo de cómo se va construyendo ese instrumento de evaluación auténtica. También podría usar estas actividades sueltas en la evaluación formativa. Y entonces estaría siendo coherente, en realidad los estudiantes estarían aquí juntando insumos para cuando tengan que hacer el instrumento, usar el instrumento de evaluación final, ¿se entiende? Ya tendrían el tweet, ya tendrían leído ese texto con la fundamentación, ¿no? Entonces, podríamos decirles que todo esto sería insumo también para llegar
al instrumento final. Este es otro ejemplo también muy lindo de profesores. Trabajás en el área de comunicación de una agencia de teatro. El próximo mes estará en escena la obra Gris de ausencia en plena calle Corrientes en Buenos Aires y necesitas comenzar de forma urgente con su difusión y convocatoria. Para ello tenés que diseñar un afiche de presentación de la obra. Te proponemos, y aquí está la profesora de lengua más la profesora de arte, ¿no? ¿A quién se lo van a dirigir? A realizar el borrador que se va a difundir o sea, la pieza para hacerla por Facebook, distinta a la pieza para hacer en afiches en la vía pública, obviamente cómo va a considerar la rúbrica de la producción, ¿no? Fíjense, otra vez hay un rol, hay un sentido. Esa tarea no es para entregármela a mí y yo soy la última destinataria como profesora, sino que hay un destinatario que puede ser real. De hecho, fue un destinatario real hace 3 años atrás, pero podría, digo, aunque no fuera real, podría acercarme bastante a la realidad. Y aquí trabajaron juntas la profesora de arte y la profesora de literatura, porque también a la profesora de arte le interesaba trabajar con los diseños de póster, de afiches y cruzado por las tecnologías. Vieron, no es lo mismo subir hoy un afiche en Instagram, o sea, la pieza para Instagram no es igual que la pieza para Facebook o que la pieza para difundir por correo electrónico. Bueno, todo eso formaron parte, digamos, de la tarea. Esta es una que les decía que, aunque no sea real, puede estar muy cercana a la realidad. De acuerdo con las disposiciones del equipo de seguridad e higiene, se debe reacondicionar la fachada interior de la escuela y la accesibilidad a la misma. Se debe realizar la construcción de una rampa de acceso, la misma tiene que alcanzar la altura deseada, bueno, de especificaciones. Se debe tener presente que el acceso se encuentra en el interior del edificio. Bueno, hay opciones de materiales para hacerla, madera, hierro, cemento. Hay una ficha aquí con descripción de datos, ¿no?, importantes de cada material, su coeficiente de fricción estático, el valor que cuesta el metro cuadrado, lo que cuesta el mantenimiento, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta que se deben trasladar objetos medianos y grandes, ofrecer la mejor opción para construir de acuerdo a la fricción, el valor económico y el mantenimiento, ¿no? Fíjense que los estudiantes tienen que entregar una propuesta de reacondicionamiento de la fachada interior de la escuela con todos estos requisitos que le pone, como si fuera una licitación, ¿no? Casi diría, tiene el formato de una licitación. Bueno, uno podría tomar esta situación como una situación real o lo más cercano a la realidad, porque uno podría proponer, si tuviéramos la posibilidad de rediseñar nuestra escuela, nuestro edificio, nuestro patio, la plaza que está enfrente de la escuela, ¿se entiende? O sea, y obviamente, una vez que la rediseñé, podría, supónganse que rediseñé la plaza de enfrente de la escuela, tal vez podría agregar una propuesta que es ver si podemos conseguir los fondos para efectivamente hacerlo. Entonces vendría otra parte de esta propuesta inicialmente, que obviamente que es de evaluación, que tiene que ver con estos conocimientos disciplinares, pero tal vez hasta podría llegar a convertirla en una acción solidaria, ¿no?, dentro de la escuela, y esa acción solidaria devino de una evaluación, ¿se entiende? Esa sería hasta la potencia que yo podría tener con respecto a la evaluación. Este es un ejemplo que hizo Wiggins, que es el autor que les comentaba antes, que no se los voy a leer todos, pero para que vean los profesores de matemática un ejemplo. Él les propuso un ejemplo acá que era que el rol, le decía, estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda, ¿no? Y le da datos, cuántos clientes compran ropa, cuántas camisas se venden, cuántos pantalones, etcétera, etcétera.
y le dice, como responsable de esta sección, tenés que planificar los costos para comprar cajas, para envolver esto, porque viene Navidad, vienen las fiestas, y entonces él tiene que elevar un informe escrito de cuánto papel de regalo, cuántas cajas, de qué tamaño habría que comprar para envolver todo eso. Obviamente le da algunas pistas y le dice, fíjate que cuando envolves algunas prendas se desperdicia papel, entonces cómo podrían envolverse para que no se pierda papel y para obviamente presentar el presupuesto más económico. Entonces él tiene que recomendar qué tamaño y forma de cajas deberían comprarse, la cantidad de rollos de papel de regalo, el costo aproximado, y tratar de generar el menor desperdicio posible, porque eso también es dinero. Entonces acá trabajaron con geometría, porque tuvieron que definir qué forma tiene una camisa, cómo se la puede doblar, qué forma tienen los pantalones, bueno, qué forma geométrica, cuánto miden los rollos de papel, cuántas camisas caben, bueno, todo este ejercicio súper interesante que no se puede resolver si yo no aprendí primero algunas cosas de geometría, por ejemplo, si no aprendí algunas cosas de costos, de cómo se arma un presupuesto. Ven, y aquí les da, bueno, qué tamaño tendrían que tener las cajas, bueno, etcétera, etcétera. Aquí otro ejemplo, y yo ya voy a ir terminando los ejemplos, de también a medio camino, pero fíjense, este profesor está pensando que los estudiantes graben podcast, ¿no? Pero dirigido a alguna audiencia auténtica. ¿Está bien? O sea, él lo que quiere es que los estudiantes le puedan mostrar a otros, explicar, contar, cualquiera sea el tema que estén aprendiendo, digamos, o que hayan aprendido en su materia, eligiendo destinatarios que sean quienes van a recibir esos podcasts, ¿no? Entonces, el estudiante, supónganse que tiene que explicar la ley de la gravedad a niños de 5 años. Bueno, y grabar un audio para que les sea interesante a un niño de 5 años, para que pueda entender y que al mismo tiempo el docente pueda evaluar que el estudiante comprendió el concepto de la ley de gravedad. ¿Sí? Digo, está medio a hacer porque la primera idea que se le ocurrió al docente fue usar podcast porque es algo que sus estudiantes usan un montón. Entonces él decidió que la evaluación iba a ser a través del podcast. Por eso digo que está a medio hacer. Y el último ejemplo, que tiene otra característica, pero para que vean también en este caso, esta es una foto que tomó una profesora de la habitación de su hija. Fíjense cuáles son las preguntas, o sea, cuáles los temas que la profesora quería o había enseñado. Les pregunta cuál es la fuente de luz, que esa es, uno diría, una pregunta de examen común, tradicional, qué tipo de fuente es. Pero después le pide que encuentre en la imagen un objeto translúcido, uno transparente y uno opaco, que lo escriba, que describa las características de cada tipo de objeto. Entonces, uno diría, esa búsqueda es casi como, podría ser como un juego, ¿no? Buscar objetos. Para yo encontrarlos, obviamente tengo que haber entendido y aprendido qué es un objeto transparente, qué es uno translúcido y qué es uno opaco, si no, no puedo hacerlo. Y por supuesto, otra vez esto está a mitad de camino, porque una vez que el estudiante, supónganse, encontró esos objetos, la idea de la profesora es pedirle al estudiante que haga este mismo juego para otros, que saque una foto en su casa, de su habitación, ¿no? O de otro lugar, no importa, y que genere este tipo de búsquedas y se va a hacer entre pares. O sea, yo le pondría una foto, subiría mi foto y Jimena tendría que encontrar estos objetos, o al revés, y ahí y como son fotos reales, son fotos reales donde yo en mi habitación podría distinguir, primero obviamente identificar la fuente de luz en mi habitación, pero también
cuáles son objetos transparentes, si yo tengo o no tengo en mi escritorio objetos transparentes o no. Se entiende cómo puedo hacer el ejercicio de, aún empezando por un instrumento un poco más tradicional, cómo voy incorporando. Y aquí son las imágenes, las fotografías, digamos, los recursos que yo utilizaría para una evaluación auténtica. Bueno, como prometí, con esto terminamos con los ejemplos y por supuesto dispuesta para conversar, para dialogar, para que compartan, comenten o pregunten lo que quieran. Bien. Muchas gracias, Rebeca. Yo estoy acá atenta al chat de Facebook y una cuestión que aparece recurrente y que me parece que estaría interesante poder charlarlo con vos, creo que el desafío es poder avanzar hacia el cambio de la mirada al momento de diseñar las planificaciones, haciendo hincapié en la selección de saberes no limitados a los contenidos, sino que nos permitan ampliar los alcances del proceso de enseñanza-aprendizaje con estrategias tales como los proyectos de aprendizajes integrados o, como mencionaba una colega, aprendizajes basados en proyectos. Digo, nosotros desde la modalidad técnica venimos haciendo un camino muy fuerte respecto a aprendizaje basado en problemas resueltos por proyectos, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también con lo que venimos trabajando desde evaluación y particularmente evaluación auténtica y digamos, trabajar esta cuestión del concepto de evaluación como una excusa, ¿no? Como para la revisión de las buenas prácticas, de enseñanza y las buenas prácticas de evaluación, ¿no? Absolutamente consistente, digamos, y coherente. Es más, yo digo que cuando uno diseña el proyecto, debiera diseñar ese producto final con características de autenticidad, y ahí cerraríamos el circuito entre todos estos conceptos, porque entonces ya no es simplemente hago un proyecto que puede ser muy interesante en sí mismo, pero la evaluación no tiene características de autenticidad. Es una buena evaluación, pero no tiene, entonces a veces es simplemente agregarle a esa propuesta de evaluación la cabeza o la mirada desde la autenticidad. Y si yo trabajo por proyectos y proyectos abiertos, no proyectos altamente estructurados, es bastante sencillo, digo, convertir la idea inicial que tenía, ¿no? de producto final en un producto auténtico, ¿no? Así que absolutamente Sí. concordancia. En ese camino avanzamos y particularmente también en esto de el rol del estudiante, ¿no? El rol del alumno, digo, cómo uno a partir de la revisión de la enseñanza y en este concepto, ¿no? de evaluación auténtica, particularmente también desde el enfoque en capacidades, digamos, hay como un análisis, una revisión respecto al rol de nuestros estudiantes en función de protagonistas en este sentido, ¿no? Y me parece que la evaluación auténtica viene a colaborar y a enriquecer también ese rol y a lo que estamos, digamos, a lo que pretendemos llegar en un contexto tan particular como donde la dimensión de la evaluación se vio digo, puesta en jaque a partir de las propuestas de enseñanza y cómo poder trabajar en contextos diferenciados, en modalidades como la bimodalidad, digo, ¿no? Las propuestas, digamos, desde la no presencialidad y la presencialidad alternada, digo, creo que es también una oportunidad para ir repensando y revisar estas cuestiones a nivel, más allá, digo, de todos los niveles y modalidades, digo, no solamente a nivel secundario ni a modalidad técnica, sino como ¿no? desde la dimensión pedagógica para avanzar en estos aspectos. Absolutamente de acuerdo, y esto va mostrando cómo le vamos dando coherencia, ¿no? a las propuestas y a los recorridos, claramente. Bien, bueno, acá yo sigo recuperando algunos comentarios. Dice, genial la mirada sobre evaluación desde el punto de vista de los alumnos, no evaluación cómoda para el docente. Digo, esto también, ¿no? de corrernos de la zona de confort también me parece que nos interpela desde el rol docente muy, muy profundamente y que es lo que tenemos que empezar a trabajar a nivel institucional. Digo, eso es sumamente significativo y estamos en un momento clave para empezar a avanzar en estas cuestiones. Sí, perdón. No, lo que pensaba también es que hay que tener muy claro que no se trata de perder rigurosidad en los saberes. Está bien, no estamos diciendo
bueno, no importa que no sepa la definición de contaminación ambiental. Yo quiero que cuando un estudiante comunique, por ejemplo, muestre su producción, la pueda explicar y justificar, no desde el sentido común, usando todos los conceptos, pero no repitiéndolos de memoria, sino diciendo, bueno, yo entendí que esto es la contaminación ambiental, y entonces aquí cuando presento esto me estoy dando cuenta que aquello que en algún sector se define como entonces no es así, porque tal autor dice, ¿se entiende? O sea, no estamos queriendo que esto sea un encuentro informal donde el estudiante me cuente, digo, toda la rigurosidad de la disciplina, o sea, no me puede decir, la contaminación es un poco, viste, cuando cae entonces el agua y se inunda, de ninguna manera. Eh, y justamente es mucho más difícil hacer eso que si yo me estudio de memoria la definición de contaminación. Digo. Entonces, quería resaltar eso porque a veces me preguntan, bueno, pero entonces estamos bajando el nivel. No, estamos subiendo el nivel, no bajándolo, porque es mucho más difícil que yo haga algo y que además lo tenga que fundamentar y explicar y hacerme preguntas y darme cuenta y compararlo, que si me estudio una definición de memoria y la contesto en una pregunta, ¿no? Bien, acá hay una pregunta que voy a compartir, dice esos modelos de evaluación, ¿cómo se piensa en operativos más amplios, ¿no? Por ahí esto que tiene que ver con, no de manera individualizada un estudiante, sino a nivel grupal, que es lo que hablábamos hoy más temprano, que me mencionaba usted, ¿no? La posibilidad que nos da la evaluación auténtica de poder correrlo de lo individual y particular para poder trabajarlo también desde lo hasta cooperativo, ¿no? Con los estudiantes. Sí. Bueno, me parece que uno puede hacer las dos cosas, o sea, si yo pido una producción grupal, siempre que pido una producción grupal, puedo pedir una actividad individual dentro de esa producción grupal, que a veces puede ser una reflexión del estudiante acerca de su propio recorrido, que otras veces puede ser que tome de todo lo que se trabajó, por ejemplo, lo que a él más le preocupa, lo que a él le resulta más difícil, que conecte algo de lo que él trabajó con algún otro tema, con algún otro contexto, es decir, nosotros siempre podemos articular la producción grupal con algún espacio de producción individual, porque efectivamente el aprendizaje no es solo social, también es individual. Entonces, perfectamente puedo, yo particularmente que hago muchos trabajos grupales, siempre en los trabajos grupales, los proyectos y demás, siempre hay un ejercicio que es individual y que cada estudiante tiene que hacer su propio recorrido, su propia respuesta, su propia producción, o muchas veces le decimos, bueno, como la producción final tiene, supóngase, varias partes, la hacen grupalmente toda la producción menos el final. El final, cada estudiante, ¿no?, tendrá que buscarle un final, ¿no?, y justificarlo. Con lo cual, siempre estamos tratando de respetar lo individual y lo grupal, ¿no? Bien. Bueno, los saludos de todas y todos los docentes pampeanos, agradecidos y agradecidas por este espacio, por esta oportunidad, particularmente desde la subsecretaría también le queremos agradecer, desde el propio Ministerio de Educación, por siempre acompañándonos y trabajando en conjunto, Rebeca. No, Así gracias a, que muchas gracias. no, gracias a ustedes. Me alegro que la tormenta no nos haya interrumpido hoy, porque ya estoy preocupada que cuando yo voy a dar una charla genero tormenta, pero no. Nos trae la lluvia, Rebeca, nos trae la lluvia. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, Ana. Un muchas abrazo. gracias a usted, un afectuoso saludo y gracias a todos y todas quienes nos estuvieron acompañando hoy. Muy Gracias. bien. No, gracias a ustedes. Chao.